¿Qué ha pasado? Se ha liado, ¿eh? Se ha liado. Hacía ya tiempo que no se liaba así en Genshin. Lo que pasa que no ha sido PvP entre creadores, que sé que a muchos les haría ilusión que fuera PvP entre creadores. Así que, señores, hoy se van a divertir y bastante. ¿Ha dejado Genshin? Yo he dejado Genshin. Putupau ha dejado Genshin. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ya sabéis, tenéis 2 bendis todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play. Gracias, porque puedo hacer toda esta clase de cosas. No voy a alargar mucho más la intro, así que aprovechen si están comiendo y hoy van a disfrutar muchísimo del vídeo. Y vamos con... ¿Quién ha dejado Genshin? ¿Qué ha pasado? Pues bien, todo empezó cuando saliste de tu mamá. Pero aparte de eso... pues subí este vídeo que está por aquí y en la imagen se ve una silueta de Putu, de Tana, un desinstalar Genshin, salgo yo y es un vídeo explicando la situación que siempre ocurrió y de hecho es muy bonito y muy divertido porque todo esto no se ha centrado en el vídeo. Dejadme en los comentarios cuántos habéis visto ese vídeo porque no sé si Putu, Tana lo han visto en privado, saben de qué va, pero lo que ha pasado no ha sido por el vídeo. Ha sido por la miniatura. O sea, realmente yo no he dicho nada que a alguien le pudiera ofender. Un momento. Soy el Phil del futuro y ha pasado un día. Hoy estoy grabando esto y no veáis la que se ha liado mucho más allá de las risitas del día anterior. He de decir varias cosas, así que me autointerrumpo. Y lo primero es que voy a regalar y a sortear un pack de 100 en este vídeo. Y de hecho igual me planteo que sean 2. Uno por la comunidad de Putu. Otro por la comunidad de Tana. Ahora que tengo vuestra atención, para ganar esos packs de 100, yo sé que habrá haters viendo el vídeo, también podéis participar, no hay ningún problema. Solo hay que comentar, darle like, dejar vuestros puntitos del hype y también se puede compartir e interactuar y apoyar el vídeo de cualquier forma free to play. Cuantas más cosas hagáis, más posibilidades de que ganéis el pack. Además, para que haya transparencia y que se sepa que llegó a las comunidades, tanto Tana como Putu pueden recibirlo para entregarlo ellos, como lo entrego yo, y luego quien sea que verifique que es de la comunidad de Putu y de Tana, como queráis. Total transparencia para que se sepa que obviamente llega y que no vaya ningún llorón por ahí a spawnear a decir nada. Y ahora sí, escuchar lo que voy a decir aparte de lo del resto del vídeo. Estaba pensando igual en no subirlo porque dije, bueno... es una tontería, a mí me da bastante igual, pero ahora sí que voy a comentar algo bastante fuerte y creo que otra vez la comunidad de Genshin lo ha hecho de nuevo. Se han pasado algunas líneas y ha vuelto a quedar como una comunidad bastante tóxica que da bastante vergüenza de cara al resto y sí, os lo digo a vosotros. Y ahora ya no me voy a dirigir solo a los haters como en parte del resto del vídeo, sino me voy a dirigir al resto de la comunidad. Y me voy a dirigir a Tana y a Putu. Y esto espero que lo reaccionéis en stream o al menos que lo veáis en privado y luego realmente tengáis el coraje de reaccionarlo en stream. Me habéis dicho los dos una cosa muy similar. Creo que la situación está muy clara para todos. Creo que se ha tomado una cosa así y se ha hecho así y tampoco me importa, no hay ningún problema. Creo que ni siquiera habéis visto el vídeo, o igual lo habéis visto en privado, o igual lo habéis reaccionado, no estoy al día, pero realmente ha sido por la miniatura y no solo creo que no haya hecho nada, absolutamente nada, sino que esa miniatura representa perfectamente a la comunidad. Es decir, vosotros y yo somos los representantes de la comunidad y si el vídeo va de que la gente se está yendo de Genshin y vosotros representáis a la comunidad, la miniatura está perfecta. Aún así la cambié y no tengo ningún problema y parte de ofrecer ese pack a vuestras comunidades es de buena fe, para que si algo se ha sentado mal haya no solo una disculpa, porque a veces las disculpas no hacen falta, sino van acompañadas de un buen gesto que lo compense. Y yo creo que ese es el gesto, y si no es suficiente para vosotros, comentarme qué podría ser. Pero partiendo de eso, de asumirlo y de hacer las cosas bien por mi parte, ahora soy yo el que voy a llamar la atención a vosotros y a la comunidad. ¿Os parece normal que primero hacer de esto y os parece normal a vosotros que a pesar de decir el disclaimer de bueno, esto no es para hacer hate con Phil, no tenemos problemas con Phil, eso está muy bien y aunque los hubiera si son reales, no está mal mentir a la comunidad, en principio no los hay, pero no se exime de la responsabilidad de todo lo que ha venido en consecuencia. Vosotros sois mayores y sois muy listos para lo que acaba de ocurrir y para la que se acaba de montar. Y es verdad que decir y lavarse las manos, no bardéis a Phil y querer hacer de una miniatura así, que está totalmente correcta, una cosa así, ok, yo estoy feliz, nos beneficiamos todos, el contenido crece y la comunidad crece. Pero
todo lo que se ha formado, lo que sabíais que ibais a ganar de repercusión, que me alegro, en base a los haters, pero sobre todo todas las problemas, amenazas, insultos y todo lo que se ha pasado en la línea, que sabéis que está ahí y se ha pasado y que no le estáis poniendo remedio y que no salváis con una sola frase y que sabíais deliberadamente que ibais a generar y aprovecharos de ello, ¿qué hay de ello? Ahora yo tengo todo el derecho del mundo a llamaros a vosotros la atención. Sois adultos, Putu y Tana. ¿Os parece bien lo que acabáis de montar? ¿Os parece bien dejar que eso suceda? ¿Os parece bien no tomar las riendas y el control si queréis una comunidad sana, como en tu caso tan alardeas de ello, y dejas que eso suceda? ¿No le vas a poner remedio aparte de una frase disclaimer en la que sabes que no vas a hacer nada y te lavas las manos? Creo que ahora sois vosotros los que, después de que no haya pasado absolutamente nada malo con la miniatura, sois los que igual tendréis que hacer algo con lo que está ocurriendo, asumirlo por lo menos y tomároslo de alguna forma. Y no alguna forma de, bueno, el Phil, no. Esta vez, después de todo lo que ha pasado durante tanto tiempo en la comunidad de Genshin Impact, yo llevo muy tranquilo sin meterme con nadie y no hago nada en pos que no beneficie a la comunidad. Incluso las veces que tengo que hablar de la gente que no ha hecho nada bueno frente a mí, solo me limito a hablar bien de esas personas, a pesar de que mucha gente, por cosas pasadas, y vosotros lo sabéis en privado, y no quiero sacar la lista, pero vosotros conocéis la lista de cosas que han seguido ocurriendo este año en privado, haya cosas que me sigan perjudicando a pesar de que no se haga público. Y ahora mismo estoy como Auronplay o Vegeta. El día que yo hable, van a pasar muchas cosas. Así que, por favor, ahora yo os pido desde el raciocinio y desde el sentido común y el saber estar, desde la lógica que espero que intentéis aplicar todos los días, porque yo doy por hecho que intentáis ser mejores creadores y mejores seres humanos cada día que pasa, que por favor empecéis a tomar lo que ha pasado como lo que realmente es. Yo llevo un montón de tiempo sin que pasara nada malo. Yo asumí mis errores del pasado y los he solucionado. Yo no he hecho nada en pos de que se perjudique nadie. Y desde luego yo, no en papel de víctima, sino en papel firme de que por supuesto que me voy a beneficiar de todo lo que está pasando, y sobre todo en el que ahora soy yo el que está dando el toque de atención y que de verdad necesitáis hacer alguna cosa para compensarlo. No os exijo nada, simplemente me podéis escribir o podéis comentarlo en público y reaccionar a esto. Ahora sois vosotros los que habéis hecho algo que no está bien y lo sabéis. Así que, por favor, ahora asumir vosotros vuestra parte, porque yo no he hecho nada en pos de que os perjudique, ni mucho menos quería hacer pensar a la gente que lo habéis dejado en el vídeo, verlo, porque no digo nada de eso. Pero vosotros sí habéis generado algo deliberadamente. O sea, que os beneficiéis a mí me parece increíble. Pero que no le pongáis remedio a lo que está sucediendo, al final también se nota lo que en el fondo queréis dejar ver. Así que si no queréis dejar ver esa clase de cosas o no es vuestra intención real, entonces por favor, ponerle remedio, asumir las consecuencias y por favor, comportaros como lo que sois, como lo que asumo que sois, buenas personas y buenos creadores. Si no, no es una amenaza, pero yo no quiero ponerme al pie de guerra y yo no quiero ponerme a la defensiva con nadie. Yo simplemente pretendo y he conseguido bastante para beneficiar a la comunidad directa o indirectamente, y si no lo sabéis, no quiero alardear de ello. Me escribís por privado y os explico lo que os he ayudado en privado y lo que he podido conseguir por vosotros, independientemente de que en privado estén las cosas bien y en público me hagáis el vacío todos los creadores, solo por el hecho de que hubo cosas en el pasado que no estuvieron bien, pero que posteriormente también os habéis hecho todos un grupo de amiguitos para jugar aquí a, yo qué sé, a que lo que queréis jugar, y no me interesa tampoco y no me importa nada, y después de lo que he podido conseguir sin siquiera tener apenas colaboración, esto o lo otro con vosotros. Así que vamos a tener las cosas en paz, os lo digo transparentemente, vamos a hacer las cosas bien y no vamos a jugar a que somos niños ni a tirar la piedra y esconder la mano. Si vuestra intención real nunca fue esa, vais a poner remedio a todo lo que ha pasado de la mejor forma posible, y solo os pido algo justo, porque no es justo como por una miniatura lo que está ocurriendo. Y eso creo que sois conscientes. Así que os sigo dejando con el resto del vídeo. Y aquí viene la cuestión. ¿Qué ha pasado? Pues que Putu lo ha visto y le ha hecho gracia y luego hizo un vídeo reaccionando. Y lo reaccionaré seguramente en directo, así que el link aquí abajo en la descripción. Pero bueno, he visto alguna cosa por encima y se ríe y se lo toma bien y tal. Y luego Tana puso un tweet diciendo: oye Phil, que está muy bien y todo, que no me lo toma malas, pero que usen nuestra imagen y tal. Y dije, ok, perfecto, pues lo quito. Eso ha sido el resumen. La cuestión es que yo me he enterado esta mañana de más cosas y resulta que se ha hecho una bola increíble de todo esto, y básicamente en Twitter
la plataforma por excelencia si te faltan neuronas y quieres ir a buscarlas a algún sitio donde no las vas a encontrar, pero al menos te vas a encontrar con imbéciles de tu calibre donde simplemente os vais a terminar dando a golpes y terminar entre hostilidades, porque al final entre tontos acaba siempre habiendo problemas. Básicamente pues se ha liado y han spawneado todos mis haters, porque siempre es stonks cuando ocurre algo o alguien hace algún amago de hablar de mí o de funarme, se juntan todos mis haters. Resumen de la cuestión, que ahora es cuando se pone interesante. Utu se lo ha tomado a risa y ha hecho un vídeo reaccionando, como os dije. Tana puso un tweet y yo dije, bueno, pues mira, igual a esta gente pues ya está, y lo quité y no me importó y ahora la mini es otra. Pero la realidad es que se han reunido todos mis haters en todos los sitios, ha spawneado gente a llorar de que si yo soy esto, yo soy lo otro, gente diciendo, ay, ya le va viniendo bien una funa al malvado padre Gak. Vengan. Y aquí viene lo mejor, y es que, por desgracia y por culpa de esta gente, esto ya es mi zona de confort. Es decir, cuando ocurren polémicas, cuando ocurren cosas, cuando hay gente que va a intentar hablar de mí o tal, lo peor es que Tana y Putu no se lo han tomado mal, han dicho lo que querían decir y yo ya quité la mini y ya está. Y podrían haberla quitado perfectamente. Mi imagen la utilizan todos los días miles de personas para hablar de mí, para difamarme, copiándome vídeos, hablando mal de mí, mintiendo, haciendo cosas bastante ilegales como utilizar propiedad intelectual registrada o como directamente calumnias y difamaciones, y a muchas les he puesto remedio, que mucha gente dice, bueno, si lo hacen mal, pues denúncialo, ¿no? Sí, ya lo he puesto remedio a muchas cosas donde las plataformas TikTok, YouTube y todas las demás me han dado de sobra, de lejos, a kilómetros la razón. Pero claro, los llorones nunca va a ser suficiente para que nunca dejen de llorar. Y a pesar de que tú tengas por activa, por pasiva, con pruebas y demostraciones, todas las de ganar, siempre va a haber alguien que diga, no, pero es que tú, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Sí. Pero la realidad al final es que Tana ha tenido su hit tweet, que Putupau ha tenido un vídeo bastante visto y que al final, por una cosa que yo no hice con mala intención en ningún caso, nos hemos beneficiado todos. Es decir, Genshin está muerto y es lo que dice ese vídeo y lo habéis confirmado porque tengo razón y porque no es tampoco nada del otro mundo darse cuenta de que estamos en una época baja de Genshin y de que así va a ser cíclicamente todos los años, y al mismo tiempo ha habido buena repercusión, ha habido un precalentamiento interesante antes del livestream que ha sido hoy y ha habido, como digo, beneficio para todos, gente comentándolo, pues ellos han puesto y han comentado su respectiva historia. Y aquí viene también otra cuestión, y es que resulta que esa mini y el concepto, esto no es justificar ni mucho menos, joderos los que os ha fastidiado el tema de la mini, porque concretamente a Putu y a Tana los ha fastidiado, y cuando Tana ha dicho, oye mira, igual usar mi imagen, pues lo he quitado, pero joderos mucho los que os ha fastidiado, espero que os joda mucho más. Vosotros nunca estaréis, digamos, en ninguna posición en la que la gente quiera escuchar lo que decís, ni vuestra opinión tenga validez, ni tendréis un mínimo de reputación ni autoridad en ningún solo tema, porque sois fracasados de redes, como decía el Chocas, pero no dejáis de confirmar que os falta un par de bofetadas de vuestra mamá cuando nacisteis. Pero la cuestión de todo esto es que ha venido bien a todo el mundo y que la gente sí estaba pensando que igual había creadores que ya estaban dejando de lado Genshin, porque luego resulta que mucha gente dijo, bueno, Putu, es verdad que ahora estás jugando el Seven Deadly Sins y el resto de gachas siempre estás a tope y Genshin está en una época baja, y a lo mejor llevaba Putu, yo no lo había visto de esa manera, pero llevaba mucho sin subir cosas de Genshin y habría gente que lo habría pensado, pero mi vídeo no tenía intención ni mi miniatura de que la gente pensara que Putu dejó Genshin, porque si luego ven el vídeo, todo lo contrario, siempre dije que luego hay épocas buenas, hay stonks, hice un recap de cada cosa que ocurría y cada vez que el Genshin se ha quedado sin contenido ya pasa esta clase de cosas. Concretamente, Putu, Tana y yo somos de los creadores que nunca nos hemos dado un tiempo en Genshin y por eso somos ahora los 3 más grandes de habla hispana. Y sobre todo, también Tana estaba distraído con el resto de el resto de gachas que quiere hacer, otros canales, no sé qué. Y Genshin estaba a la 6.4, que al final es un aburrimiento porque estaba Barca, no había mapa, no había nada de nada. Algo que todo el mundo sabe, algo que al final todos conocéis. Pero sobre todo, se ha dado al descubierto, como siempre ocurre, pues las ganas que hay de tocar las narices, las ganas que hay de que la comunidad monte funas, de las ganas que hay de que los CCs se maten, el PvP, y también
ha pasado algo muy bueno y es darnos cuenta de que hay sitios promedios sanos donde las cosas siempre están bien, pero luego siempre están los orcos de Mordor, que al final son los payasos de turno de las redes sociales, gente que igual baja un poco el IQ promedio de la humanidad y que de hecho, si tuviéramos que tener en cuenta simplemente esa clase de gente, posiblemente los alienígenas decidirían extinguir totalmente la raza humana, y es Twitter y TikTok. Es el único sitio donde se ha liado, ha habido reunión de haters, mucha gente estará viendo cosas muy fuertes que se están inventando de mí porque ya no saben qué decir, y para colmo, ya lo dije al principio del vídeo, yo ahora después de eso pues estoy en mi zona de confort, yo llevo muy bien esta clase de cosas, me río, y como trataba de explicar, al final la mini dio exactamente en el clavo, porque efectivamente hay mucha gente pensando que Puto se estaba yendo de Genshin, mucha gente pensando que al final Genshin estaba en su peor época y está realmente en su peor nación, sin calidad de vida, sin mapas, sin un montón de cosas, y la intención de esa mini no es decir que Puto Tana se van, sino era una realidad muy grande que comprenderéis, al menos la gente que tenga un poco de neuronas. Tampoco quiero esforzarme mucho en explicar cosas a gente que por lo que sea le falta el suficiente intelecto como para entender algo básico como que 1, 2 y después va el 3 o que 2 más 2 son 4. Cuidado que hay gente que a eso se le complica, os lo aseguro. Y en resumen, es que la gente está abandonando Genshin también por el tema de la PlayStation 4, también por otros factores, y es que hay otros gachas que lo están haciendo mejor y se esfuerzan más, y al final los representantes de la comunidad de Genshin somos nosotros. Por eso es que en la mini hay un desinstalar y aparecemos nosotros como representación de la comunidad de Genshin, porque esa es la realidad. Y eso es exactamente lo que transmitió la miniatura y lo que transmitió el vídeo. Gracias por el apoyo al vídeo, porque fue espectacularmente genial, y gracias por el apoyo todos estos días, porque cada vez que hay una tontería de estas, al final los números de toda la comunidad crecen, y por ende los que estamos ahora mismo en la cúspide también crecemos. Así que gracias. Os animo de verdad y os aliento a que cada vez que veáis un retrasado de 2 neuronas y media de estos, os riáis. Simplemente cuando ponga cualquier cosa le ponéis ja 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 miñi miñi, y empezar ahora a darle más bola a esa clase de gente. Yo antes decía, nah, no entréis en esas cosas, yo sigo haciendo mi trabajo y al final los frutos se han dado y al final estamos a la posición que estamos. Pero ahora, ¿sabéis qué? Me interesa. Vamos a divertirnos. Yo antes no entraba a contestar, y de hecho tranquilos, que voy a seguir sin entrar a contestar a nadie. Pero ahora vosotros, si a alguien realmente le enfada las tonterías que dicen de mí, que saben que no son verdad, si a alguien realmente le toca la moral y a mí no me gusta nada que nadie se sienta de una forma u otra, o el equipo del canal ya está acostumbrado por la época de las funas hace un par de años, y yo llevaba lejitos de funas hace año y medio, ahora sí que animo a la gente, le doy permiso. Antes decía que no se metan, ahora digo lo contrario. Métanse. Ríanse de esa gente. Pónganle el emoji que va a estar por aquí, que se lo enseño yo, se lo voy a pasar a mis editores. Cada vez que la gente empiece a poner estas cosas, por favor, os pido que le spaméis este emoji de aquí y os riáis mucho de esa gente. Hacerles quedar como los que son y recordarles que igual tienen que usar menos redes y más estudiar un poquito, dejar de perjudicar a la raza humana, dejar de ser la escoria no solo de la comunidad de Genshin, no solo de internet, sino de totalmente el planeta Tierra, que empiecen a dejar de poner sus fotitos de anime, todo cuentas creadas hace menos de un mes y todo con súper pocos seguidores, porque se nota que la mitad son multicuentas de alguna persona que te lo tiene más personal y no puede decírtelo directamente, y que empiecen un poco a trabajar y hacer algo con su vida. Fíjate, consejos que le faltaron a esa gente de papá y de mamá de pequeñitos. Así que nada, señores, espero que hayáis disfrutado mucho. Polémicas aparte, esta gente se lo ha tomado bien y nos hemos reído todos, y de hecho luego la repercusión ha sido positiva para toda la comunidad. Más interés, los live streams han sido un poquito más vistos de la expectativa. Puto tiene su vídeo, como dije, Tana tiene su hit tweet, y si quiere comentar algo al respecto, seguro habrá mucha atención de la gente esperando a que a lo mejor diga alguna cosa enfadado, o que la diga yo, o que alguno se pelee, porque a la gente le encanta que nos peleemos entre los creadores. Y poco más. Yo me he divertido. Aquí tenéis un vídeo que habéis visto hasta el final, y tú sí te estoy viendo, hay un hatercillo. Yo sé que hay muchos ahí que os tragáis doblado todo mi contenido, que lloráis y habláis cosas que no son de mí, y luego os veis todo lo que hago. Os voy a seguir esclavizando toda la vida. O sea, vais a seguir siendo unos fucking fracasados de los que muchísimos de nosotros nos beneficiamos. Vais a seguir ahí siendo anónimos don nadie y siendo la escoria de la raza humana, mientras los creadores de contenido seguimos exprimiéndoos como Hoyover se exprime a las palomas migajeras. Y no solo eso, sino que ya después de todas las cosas que han pasado y de la experiencia que tengo en estos temas, yo voy a seguir haciendo que os fastidie, voy a seguir haciendo que me odiéis, voy a seguir haciendo que cada cosa que hagáis me beneficie, y voy a seguir haciendo que además os dé más rabia y os enferméis
al final de tanta rabia que acumuláis, porque vais a seguir viendo mi imagen, mis vídeos, mis tweets, cómo crece todo lo que sigo haciendo y cómo al final tanto la gente que viene a disfrutar se beneficia del entretenimiento que hacemos papeándoos a vosotros, los miñis, como de lo que crece y genera monetariamente la plataforma para que más gente pueda tener más trabajo, mucho mejor futuro para vivir de lo que le gusta, muchas más oportunidades y sobre todo, y para acabar este vídeo como hablamos al principio, yo tenga la oportunidad de regalar más cosas a la gente, sortear más packs, sortear más bendis y regalar un montón de cosas a costa del trabajo gratis que me hacéis. Así que seguir así, un aplauso. Cada día sois más útiles. Al menos en algo estáis sirviendo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, compartir este vídeo también. Cada vez que veáis una persona llorando, aparte del emoji que os he dicho, ponerle este vídeo y nos reímos todos un rato. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.